Leo, bienvenido. Bueno, tercer episodio ya. Bienvenido. Esto que arrancó como un experimento. Ya estamos en el tercer episodio y tenemos buenas repercusiones Así en es. Instagram. Acá siguiendo a la radio. Así que felicitaciones. Gracias y bienvenidos a todos. La verdad que sí, nunca más geminiano todo. Arrancó Tremendo. la temporada Géminis, ahí como un poco un juego y comunicando, difundiendo. Y quedó y esto recién empieza. Quedó. Y la verdad que esta red que estamos generando, esta red entre todos los que nos vienen acompañando, entre todos los que nos vienen mandando mensajes, la verdad que esa fue la idea, ¿no? De generar una red, no red de contención, pero sí red de información, ¿no? De que nos podamos informar un poco más y poder, como tanto decía Diego, como decía Pablo, darnos cuenta que el cambio está dentro nuestro y no tanto en el afuera. No tiene que cambiar el afuera para que cambiemos nosotros. Tenemos que cambiar nosotros, ver qué nos pasa, qué es realmente lo que queremos para poder materializarlo en la parte exterior. Literalmente, sí. Desde el primer programa nos llegaron un montón de mensajes. Queremos agradecer nuevamente porque a cada uno le fue quedando algo de lo que se compartió, algo de lo que se trajo. Y está bueno que se generen esos espacios, ¿no? También como de darle tiempo a las personas que invitamos con mucho gusto y con mucha amorosidad, de escuchar lo que tienen para decir y de compartir realmente el contenido, ¿no? Como desde el primer episodio creo que quedó claro que a veces se necesita tiempo, casi siempre. Así que bueno, esto es un proceso, no es una cosa de un día, pero la idea es eso, generar el espacio y las circunstancias para que entre todos vayamos ahí haciendo esta metamorfosis y este cambio. Y estamos en época de metamorfosis porque están todos enfermos. Sí, total. En cualquier momento nos levantamos y ya estamos convertidos en quién sabe qué. Bueno, estos cambios que vienen tan rápido, a partir del 2020 empezó un cambio, creo que en el sistema completo, un cambio muy grande. Y bueno, estas enfermedades que se están viendo son estos cambios, ¿no? Que el cuerpo se tiene que volver a adaptar, la mente se tiene que adaptar, nosotros nos tenemos que adaptar al nuevo sistema, a lo nuevo que nos toca, a esta nueva vida. Sí. Así que estamos todos como medios enfermos, ¿no? Sí, literalmente, sí. Ya no sabemos si es COVID o qué tipo de virus, pero es muy interesante esto que plantea Javi, como el virus está, sí, a nivel biológico existe, digamos, hubo una pandemia en su momento, ¿no? En COVID, yo estaba allá en China, bueno, lo viví como 2 veces, fue todo muy loco para mí, pero digo, ¿qué es lo que nos está trayendo eso? ¿Qué nos marca? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Y qué, digamos, proceso nos trae o nos invita a hacer? Hay mucho de todo lo que estamos hablando que tiene que ver con esto, nada es ajeno, todo tiene que ver con todo, vos lo sabrás. Triple Géminis, me encanta traerlo porque este programa creo que desde el inicio es muy geminiano. Sí. No sé qué opinará la audiencia ahí que le gusta la astrología, que conecta un poco ahí, pero esto de que todo tiene que ver con todo, y es así, ¿no? Sí, como decía Diego, los que están enfermos, quietos, solos y en silencio, para empezar a escuchar, ¿no? Porque por ahí muchas de estas enfermedades porque no nos estamos escuchando. No estamos escuchando nuestra alma, no estamos escuchando realmente lo que queremos hacer y todo eso a veces el cuerpo nos dice, bueno, flaco, quédate quieto, quédate acostado en la cama. Exacto. Hacé nidito ahí con la familia. Literal. Así que Crisálida. Armate ahí. Bueno, vamos a ir yendo a la meditación como arrancamos todos los programas, así que anda a buscarte ese vaso de agua, anda acomodándote en el sillón o anda relajándote si nos estás escuchando en el bondi. Vamos a empezar con esta meditación. Cerrá los ojos, relaja los hombros, relaja el cuerpo. Conectate solamente con la respiración.
Sentí el aire como entra y como sale. Respira profundamente. Y exhala todas las tensiones, todos los problemas. Concéntrate en esa pantalla negra que ven tus ojos. Y quiero que empieces a visualizar en esa pantalla ese lugar tranquilo a donde te gustaría ir o a donde te gusta ir. Si es un atardecer, un amanecer, un bosque, un lago, el mar. Visualizarlo todo, completo. Empezá a percibir los aromas. La temperatura del ambiente. Si hay chicos jugando a tu alrededor. Los colores. ¿Qué sonidos escuchás? Y respira. Estás ahí. Permitite sentir la paz y la tranquilidad de ese lugar. Ahora, muy de a poquito, vas a empezar a mover las manos. Empieza a mover los dedos del pie. Y muy lentamente empieza a abrir los ojos. Bueno, estamos de vuelta. Me fui en la meditación, me fui a un lugar hermoso. Sí, Bueno, iban los dos. Sí, No sí, volvían más. tremendo. Bueno, hoy tengo el honor de tener a mi queridísima maestra, gurú, Paula Soriano, metafísica. Ella, vamos a hablar un poco de la metafísica, vamos a hablar un poco de la numerología. Vamos a hablar un poco de su vida, cómo llegó a ser metafísica, qué es lo que le llamó la atención, por qué hizo esa metamorfosis, si venía de una vida, hizo otra vida, por qué, cómo fue ese cambio. Así que le damos el fuertísimo aplauso. Bienvenida, Paula. Yo también me aplaudo. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Pau. ¿Vos cómo andás? Muchas gracias primero muchas gracias por estar acá. Sí. Te lo agradecemos de verdad. Un Sé placer. que estás con tus clases a full ahí en Universia y la verdad que te hagas un espacio para nosotros es para mí un gran orgullo. Muchas gracias. Pero súper agradecida yo también. Me encanta. ¿Cómo no voy a estar, Javi? Javi, aparte, es uno de mis alumnos más antiguos, así que ¿cómo no voy a estar? Sí, ya 6 años ya. Wow. Ya 6 años, mucho. 6 Bien, años. Me bien. conociste de otra vida, digamos. En la otra vida me conociste. Otras identidades posibles, claro. Con otro personaje, hablando de personajes. Por supuesto. Otras máscaras, claro. Bueno, Pau,
Nos gustaría saber, vos como metafísica, ¿no? ¿Qué es esto de la metafísica? Porque se está hablando mucho, se habla de la metafísica. ¿Y qué es para aquellos que no saben, qué es bien la metafísica? La metafísica es la comprensión de todo lo que está más allá de los sentidos racionales, todo lo que está más allá de lo que uno puede entender desde la lógica, desde las creencias, desde aquello que entendimos como aquello que es verdad o real. La metafísica comprende todo lo que es más en un nivel de conciencia, los sentidos que están asociados a las emociones, los aspectos que son más trascendentes, los aspectos de la espiritualidad, pero del plano humano, comprendidos desde un lugar menos racional, pero desde una lógica incluso más lógica de la que conocemos, una lógica trascendental que implica comprender lo que está más allá de lo que entendemos que es parte de una ilusión. Es decir, la metafísica comprende que en este plano estamos administrando un aspecto ilusorio a partir de entender que todo es vibración y que todo lo que estamos percibiendo tiene una lógica mucho más allá de la que comprendimos hasta aquí como humanos, como aquello que es verdad desde el punto de vista de lo racional. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Y esta ilusión a la que llamás, ¿cómo se genera esta ilusión? Uy, qué buena. Empezaste fuerte, Gaby. Sí. Bueno, Vamos la al hueso ilusión, la ilusión en realidad, primero tenemos que entender que todo es vibración, es decir, todo parte de la esencia de que esta mesa en la que yo estoy trabajando son átomos trabajando en una vibración a partir de las partículas que generan la materia, o sea, todo nuestro cuerpo es vibración, todo es en esencia estado vibratorio. Entonces, la ilusión de la que estoy hablando es pensar que todo esto es realmente como parece que es. Está simulando ser una mesa, está simulando ser un cuerpo, pero eso no quiere decir que no estemos experimentándolo realmente. Pero lo que es ilusión es que esto es algo estático, algo que está configurado y que no tiene otro más movimiento que el de quizás levantar la mesa y correrla a otro lugar. La ilusión está asociada a entender que estamos limitados por esta materia, que estamos limitados por esta experiencia, cuando en realidad estamos proyectando la experiencia a partir de nuestras conciencias, experimentando la vibración que se transforma en algo denso, pero que en realidad no está estático, sino que la materia es la vibración más lenta y más densa que podemos experimentar, insisto que parece que es algo que es sólido, que parece como estático, pero en realidad estamos experimentando un movimiento vibratorio a partir de la percepción que tenemos con nuestra conciencia. Es decir, todo lo que creemos, todo lo que percibimos, en realidad está asociado a nuestra independencia en términos, digamos, de cómo percibimos la vida, y por eso la ilusión es pensar que estamos limitados esencialmente. Y estamos proyectando todo con nuestra conciencia. Cuando despertamos a todo esto, empezamos a comprender que tenemos dominio de esta ilusión, que proyectamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra vibración, y a partir de ese momento empezamos a trascender la ilusión y empezamos a vivirla tal y como es, sin dejar de ser humanos, sin dejar de sentir lo que sentimos, sin dejar de disfrutar de la experiencia. Uh-huh. Bueno, la ¿Sí? verdad, algo de esto hablábamos en el programa anterior, ¿no? Un poco de todo está sucediendo de alguna manera en la percepción del observador, ¿no? De donde la percibe. Mucho de esto nos trajo Pablo en la edición anterior. Y bueno, estamos hablando de cosas muy difíciles, ¿no? En principio, para Sí. comprender, para nuestra forma de percibir la realidad, en principio más lineal. Entonces, en tu caso en particular, me gustaría preguntarte, Paula, ¿cómo fue para vos este llamado despertar de conciencia? O ¿cómo fueron ahí tus inicios? ¿De dónde venías? ¿Y qué fue que te sucedió como para dar este salto, ¿no? A dedicarte de lleno a esta ciencia o a esta materia, ¿no? Sí. Específico. Mira, la verdad es que desde chiquitita siempre fui como una persona como, te diría que la palabra es escéptica, ¿no? Yo miraba a mi mamá y le decía, pero en realidad vos no sos mi mamá. Y yo había una parte mía que sabía, que entendía que estaba jugando un juego, que estábamos en una experiencia de roles, que mi mamá me estaba cuidando, pero que no era mi mamá verdadera. Es como que desde muy chiquitita, muy consciente y muy observadora, como decís vos,
de la vida de un lugar como muy, muy objetivo. Entonces, siempre percibiendo todo desde un lugar de mucha indagación, de mucha, muy introspectiva desde muy chiquitita, y ahí empecé como a conectar con otras cuestiones, obviamente, digamos, las personas que empezamos desde muy jóvenes siempre tuvimos como una especie de conexión psíquica, yo podía ver cosas, podía percibir cosas más allá de lo que yo entendía que los demás hacían, pero eso con el tiempo se fue como apagando, es como que me fui como convenciendo a mí misma de que, bueno, tenía que ser más convencional, ponele, y empecé una vida como más normal. La vida y las vicisitudes de la vida y los grandes desafíos me llevaron a volver a querer conectar con todo esto porque los obstáculos, los desafíos, las dificultades, las limitaciones, que fueron muchas, desde mi perspectiva, por supuesto, hay gente que quizás hasta tiene más, pero esas problemáticas de la vida me llevaron a reconectar con, volver a recuperar el deseo, el anhelo de experimentar la vida con mayor objetividad. Y con el tiempo me fueron pasando cosas que parecían casualidades, es como que la vida me fue llevando, a partir de mi deseo de volver a conectar con algo superior, algo que me brindara más plenitud, a partir de todas esas dificultades y limitaciones que yo iba viviendo, la vida me fue llevando, la intención la tenía, yo decía, yo quiero recuperar esa persona que reconozco y que me recuerdo que sabe más de lo que hoy estoy pensando que sé. Y la vida me fue llevando justamente a partir de esa intención. Entonces, por ejemplo, con la numerología me encontré medio de casualidad, y cuando me encontré frente a una numeróloga, por ejemplo, sintéticamente para contarte el cuento corto, sí, y ella empezó a hablarme, porque yo me fui por una cuestión de necesito que alguien me dé una respuesta, y me apareció esta persona. Cuando empezó a contar, yo es como que entendía de qué me estaba hablando, entendí el lenguaje, y digamos, descubrí ahí que había algo que me estaba conectando de nuevo con un recuerdo muy antiguo. Cuando empecé con la metafísica, había cosas que yo ya las sabía, incluso Javi, que me conoce, digamos, yo respondo cosas que quizás estoy aprendiendo a la par, porque es como que reconecto con algo que en esencia ya conozco. Entonces es como que, si yo tuviera que contestarte prácticamente desde un lugar como muy específico, las mismas dificultades de la vida, los mismos desafíos, hicieron que bajo esa presión, bajo esa necesidad de conectar con algo superior, me llevaron a conectar con mi esencia, que tenía que ver con esos dones, esas capacidades que yo atraía. Pero reconozco que honro siempre a mis desafíos, honro siempre a mis dificultades, porque fueron mis grandes aliadas en esta reconexión con mi verdadero ser. Hablaste recién un poco de las casualidades, Pau. Sí. ¿Existen las casualidades? No, para nada. Esas casualidades son en realidad sincronicidades que se generan a partir de nuestra intención. O sea, nosotros podemos vivir muchísimas sincronicidades y muchísimas esas casualidades que son casi de suerte o de conexión con cosas que nos impactan en positivo, a veces en negativo también, por supuesto, porque forma parte de la experiencia de la vida. Pero detrás de todo eso siempre hay una intención. Cuando yo tengo la intención de experimentar quizás mayor abundancia, quiero experimentar, conectar con mi ser más abundante, poder incluso, por ejemplo, encontrarme con mi alma gemela, tantas cosas, ¿no?, que a veces son las cosas como más cotidianas, o recuperar mi abundancia económica. Si yo tengo la intención, el alma va a saber guiarme para conectarme con esas sincronicidades. Y si yo estoy despierta, estoy consciente, observando objetivamente mi situación sin caer en el drama, experimentando el dolor, la molestia, la incomodidad, la vida me va a conectar. Y si estoy despierta, las voy a tomar. Y cuando tomo y soy consciente de que no son casualidades y que es más que nada una guía de la intuición a partir de mi conexión con esa intención que reconoce mi alma, el sistema me va a guiar cada vez más específicamente y con más fuerza hacia esas recompensas que llamo yo sincronicidades, que me van a guiar perfectamente en el camino de esa intención primaria, ¿no?, de aquello que yo quiero, que absolutamente la vida me lo va a dar, porque yo tengo ese derecho y esa autoridad. Me acuerdo el primer año cuando hablábamos de la intención, que nos decía, chicos, fíjense bien, pongan bien qué es lo que quieren, porque se los va a traer. Si ustedes quieren un amor, por ahí te llega un perro, ¿entendés? Que te ama. ¿Entendés? Claro, como esta idea, ¿no?, esta frase de tener cuidado con lo que deseas, porque... Exactamente, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a esas personas que tienen la intención, pero que no lo logran?
Mira, materializar. yo lo llamo esto, ¿verdad? Honestidad brutal, por un lado, ¿no? Porque primero, cuando yo le pregunto a mis alumnos, vos ya sabés cómo es Ujú. el proceso, le digo, ¿qué querés? Bueno, yo quiero trabajar un montón. ¿Seguro? Bueno, no, en realidad lo que quiero es tener mucho dinero. ¿Seguro? Bueno, no, en realidad lo que yo quiero es comprar una casa a cada uno de mis hijos. ¿Eso es lo que vos querés? No, en realidad quiero sacarme el problema de que mis hijos no tengan casa y tener que alquilar. O sea, si vos indagás profundamente, tu verdadera intención probablemente no sea para nada la que vos creés en primera instancia. Esto de hacernos cargo de lo que realmente queremos implica a veces también aceptar que queremos cosas que no son tan políticamente correctas o tan nobles, ¿no? Porque esta persona que me decía, yo lo que quiero es sacarme encima, digamos, la sensación o la angustia de que mis hijos no tengan casa, pareciera que no es tan noble, pero es su verdad y es lo que ella quiere. Cuando yo tengo claridad en aquello que quiero, la vida me guía en un microsegundo y me va a llevar hacia el camino de lo que quiero, pero si esa coherencia no está, el sistema inteligente, podríamos decir, el sistema consciente lo detecta. Entonces, siempre digo que lo más importante es trabajar en uno para poder blanquearse uno mismo sus verdades, tener la capacidad de tener la oportunidad de lograr ese autoconocimiento profundo para poder realmente tener intenciones honestas y coherentes, pero fundamentalmente efectivas y funcionales. Porque si yo digo que quiero una cosa, pero en el fondo no la quiero, lo que quiero es otra cosa, el sistema se va a confundir y va a parecer que yo no puedo manifestar cuando no tiene nada que ver con eso. Es mi falta de claridad personal. Ujú. Me acuerdo cuando te decíamos, ¿qué quieres? Ser feliz. Y me contestaba, es como ir a un kiosco y pedir algo dulce, Javi. Más o menos, claro, no el fajón. Javi, ¿qué querés? Específico, dame, por favor, especificame. ¿No? Es verdad lo que vos decís, es muy difícil, ¿no? De ser específico en lo que uno quiere. Se queda más en la superficialidad que en la profundidad. ¿Sabes por qué, Javi? Porque lo abstracto es mucho más, es como que es difícil hacerse cargo de la decisión. Es más, hemos aprendido como seres humanos, incluso desde un punto de vista más religioso, lo que Dios quiera, ¿no? Digamos, lo que proveerá, o sea, y lo que se pueda. Hay como una percepción de que la vida, si le pido mucho a la vida es como que estoy siendo demandante o exigente, y por eso digo, soy feliz, ser abundante, pero ¿qué significa para vos ser abundante? Y tener dinero, pero ¿cuánto dinero querés tener? Y lo que para hacer cosas, pero ¿qué cosas querés hacer, no? O sea que esta precisión demanda responsabilidad personal, tener la capacidad de decidir lo que quiero para mí y aparte organizarnos. Porque vos te acordás cuando hacíamos la lista, ¿y cuánto querés? Bueno, $500.000. ¿Para qué los querés? Bueno, no sé, pero vos tenés que... O sea, el universo no comprende el desperdicio energético. Si vos lo querés para guardarlo en el cajón, no te va a llegar. Vos tenés que decir, bueno, el viaje sale tanto, la casa que yo quiero sale tanto. Tenés que tener un presupuesto. Esto es la vida misma. Porque, digamos, tenemos que ser conscientes de que estamos administrando una vida. Y esa administración demanda claridad, digamos, administración, digamos, ordenada, tener también claro, digamos, cómo se va a mover esto, porque quede estancada la plata en el cajón, probablemente no sea muy efectivo y la vida no va a colaborar con ese aspecto. Entonces es también saber qué voy a hacer con todo eso. La mayoría de las personas tienen miedo, tengo mucho dinero, pero no sé después qué va a pasar, dónde lo voy a guardar, cómo lo voy a sostener. O sea, hay tanta cosa detrás del ese famoso que querés, que demanda, insisto, mucho proceso de desarrollo personal previo. Uh-huh. Creo que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? El qué querés. Creo que también una de las primeras veces, ¿qué querés? Y te quedás como en blanco. Sí. ¿No? ¿No, Pau? ¿Te ha pasado? Y es como, a ver, es como que yo quiero un montón de cosas, pero no sé qué quiero. Insisto que hay una inmadurez en hacernos cargo de nuestras vidas porque hemos mal aprendido nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos estamos enseñando, digamos, a decir, bueno, me lo da mi papá, me lo da ponerle el Estado cuando hablamos de política, me lo da Dios cuando hablamos de religión. O sea, digamos, esto de decir, me lo tengo que dar yo y soy responsable de mis decisiones y mis intenciones, es realmente un desafío evolutivo que busca madurez. O sea, yo cuando me preguntan, ¿qué significa evolución? Madurez, o sea, madurar, hacernos cargo, reconocer que tenemos que tener claridad, pero volvemos al punto, Javi, eso que me quedo en blanco es porque yo no tengo introspección,
nunca he analizado realmente lo que quiero, no sé tampoco por qué lo quiero, no sé si lo quiero para esto o para lo otro, y esa falta de claridad hace que no seamos buenos manifestadores. Exacto. Ahí recién pensaba un poco lo que nos compartías, esto de poner en el afuera, ¿no? Venimos hablando en los programas desde que iniciamos nuestra tendencia como humanos, ¿no? En nuestra psique humana siempre ahí, desde la astrología se habla que es mucho Cáncer, Leo, todavía estamos en ese estadio, ¿no? De dónde estamos nosotros y dónde está nuestro ego ahí colocado y poner mucho en el afuera siempre, o en lo que nos devuelve el afuera como la expectativa. Desde la metafísica, ¿qué pasa con el tema de las palabras? Pensaba recién una frase que todo el mundo usa todos los días, usamos esta frase de, bueno, si Dios quiere, o no vaya a ser que Dios tal cosa, o poniendo siempre en un afuera y no en nuestra propia autoridad. ¿Qué pasa con el poder de las palabras? ¿Qué nos enseña la metafísica con eso? Y quizás si podemos, así rápidamente, a la audiencia darle algunos fundamentos básicos, ¿no? Con respecto a esto. ¿Es así? ¿Es tan desempoderante cuando uno hace estas afirmaciones? En realidad es desempoderante cuando hay una... O sea, yo siempre digo que es muy simplista hablar de que las palabras solas van a atraer aquello que quizás no es tanto lo que quiero y tengo que tener cuidado. Acá lo que hay que entender es que es una percepción completa. La percepción sabemos que es, desde el punto de vista metafísico, una creencia que deviene en un pensamiento, que deviene en una emoción, que deviene en una vibración, que deviene en una acción. Es decir, todo ese conjunto hace que yo perciba algo. Esa percepción es lo que imprime en el sistema, digamos, algo que estoy, digamos, manifestando desde una intención consciente o inconsciente. Ahora, las palabras son relevantes porque es la última expresión, es el final de la historia, ¿no? Entonces, cuando yo hice todo ese proceso y digo, bueno, se lo dejo a Dios, es como, bueno, estaba vibrando, estaba teniendo una intención clara, después se lo dejo a Dios, es como que ese cierre confunde a mi sistema porque yo tengo finalmente la última palabra. Y como tengo la última palabra, es relevante que yo tenga mucha conciencia y sea muy responsable de aquello que creo, de creencias, aquello que siento, o sea, yo soy quien define todo eso. Ahora, la palabra final es relevante porque nosotros en los metafísicos sabemos que es código. En la numerología nosotros aprendemos que cada letra es un código, que cada número es un código. Entonces no hablamos palabras al aire, son códigos vibratorios. Seamos o no conscientes de ello, estamos administrando una energía que tiene información. Entonces, mucho más allá, incluso de aquello que vibro, estoy enviando información en una intención, consciente o inconsciente. Cuando yo digo, este es mi foco, esto es lo que yo quiero, consciente de lo que estoy planteando, es una información que está guiada a través de mi propio dominio. Cuando yo estoy mandando, digo cosas porque soy verborrágica, porque digamos, no puedo quedarme callado, porque necesito llenar el vacío, estoy administrando información errática que al sistema lo confunde. Cuando hablo del sistema de la vida, hablo de la vida, de mi propio sistema humano y de todo lo que está generando una realidad a partir de mi producción consciente o inconsciente. Pau, ya que nos metimos acá, me gustaría saber la importancia del observador, ¿no? De lo que uno observa. No sé, hay mucha gente que se prende mucho tiempo con un noticiero o que está atenta si sube o baja el dólar. ¿Cuánto tiene que ver la importancia en nuestro interior y en lo que vamos a manifestar nuestro observador? Todo, porque el observador, tenemos por un lado el observador que es consciente y por el otro lado el observador que es inconsciente. El observador consciente tiene mucho poder personal porque está sabiendo dirigir aquello que está filtrándose en nuestra mente, en nuestro sistema. El observador inconsciente, el problema es que está tomando cosas de la afuera que probablemente le inquietan, porque generalmente cuando una persona es inconsciente está mirando lo que le da miedo para prepararse, está buscando, ¿no? Eso que le da inseguridad, que en realidad es totalmente contraproducente con una vida plena y abundante, porque estoy poniendo foco en algo que no me interesa, pero que quiero asegurarme de saber cómo prevenir aquello que estoy diciendo que me interesa. Hay como una contradicción muy loca ahí. Pero fundamentalmente hay que entender que cuando yo estoy mirando un noticiero, o noticias que son dramáticas o que quiero evitar, ponele,
eso se filtra en mi subconsciente. Mi subconsciente está escuchando, aunque yo no lo planteé de esta forma, que a mí esto me interesa. Me interesa la violencia, me interesan los robos, me interesan las problemáticas económicas. Yo digo, pero no, yo las miro porque no me interesan, pero entonces si las mirás, te interesan desde el punto de vista de la coherencia trascendental, ponele, o la metafísica. Porque si vos sos coherente realmente, estás mirando lo que te interesa. Esa contradicción, ¿no? Tiene que ver con la ignorancia de no comprender cuánto se filtra en el subconsciente, que finalmente es aquel que me va a proveer la realidad que yo dije que quería, aunque no fuera consciente de ello. ¿Me seguís, Javi? Sí. Sí, fundamental esa parte, ¿no? Como ese juego entre la conciencia y el inconsciente, porque es verdad, este tema por ahí yo personalmente lo he charlado varias veces y es como, no, pero a mí, yo veo o hago tal cosa, pero en realidad a mí no me afecta, pero ¿en dónde está tu atención? ¿Y qué pasa con el juego con el inconsciente ahí, no? Que es el que finalmente, de alguna manera, podríamos decir, tiene la última palabra. Tiene la última palabra el subconsciente en un 95%. Claro. Por lo tanto, digamos, por más que yo sea muy consciente, ponele en el afuera, porque si soy muy consciente no miro noticieros, esta es la verdad. No miro cosas que no me interesan. Voy a saber administrar mi foco y tener la inteligencia de mirar y prestar la atención a cosas que me interesan. Pero ponele que esto no lo sepa. Por más que yo crea que tenga mucho dominio, el subconsciente está escuchando, está percibiendo aquello que yo veo con emoción o con interés. Y el subconsciente tiene, yo siempre digo que, jorobo con esto de que tiene el 95% de las acciones de mi decisión. Por lo tanto, por más que a mí no me interese, yo, si no tengo dominio del subconsciente, no he aprendido a reprogramarme o a ordenar mi foco para que todo esté alineado con lo que me interesa, digamos, dominar todo esto es muy complejo. Entonces, ya que sabemos que es complejo, me la complico, o sea, cuando sabemos todo esto, el problema es cuando, digamos, sabemos pero no le damos tanta bolilla, nos la complicamos mucho más, poniendo foco en todo esto, digamos, tratando de pensar que con la voluntad voy a poder evitar que se filtre mi realidad. Esto es imposible, se filtra siempre, y por más que no sea grotesco y que yo esté mirando violencia, ponele que estoy mirando robos y qué desastre cómo roban, por más que quizás no me roben directamente, mi experiencia de vida va a estar como alrededor de aquello que es quizás más negativo, de aquello que tiene que ver con carencias, o sea, quizás no es tan literal, pero no estoy planteándole al sistema que me interesa la abundancia, le estoy contando que me da miedo el robo, o por lo menos que me interesa. Total, clarísimo. Y acá me quería meter un poco, ¿no? con este inconsciente. ¿Cómo podemos empezar a domar a ese elefante, como le decimos en metafísica? ¿Cómo podemos empezar a domar a ese elefante, por ejemplo, desde este observador? Lo primero que hay que hacer es primero reconocer que estamos trabajando con una mente compleja, ¿no? Que tiene un subconsciente que no funciona como yo quiero, sino como yo le presento en función de aquello que me interesa consciente o inconscientemente. Por lo tanto, esto ya de por sí es muy desafiante. Entonces voy a asegurarme de trabajar con un foco bien asertivo, le llamo yo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de tener la voluntad, para lo único que sirve la voluntad es para esto, de realmente conectar con aquello que entiendo que forma parte de las cosas que me pueden sumar desde lo positivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona está en una pareja conflictiva, ¿no? Y que se pelean y esa persona no la está pasando bien. Entonces, ¿qué hace esa persona? Cuanto más se queja de su conflicto de pareja, cuanto más observa lo mal que se comporta esa persona, cuanto más se angustia por la experiencia, digamos, desilusionante que está viviendo, o complicada, a veces es más denso todavía, peor es porque yo le estoy diciendo al sistema que me interesa esta desilusión, que me interesa mucho esta queja que hago con esta persona, que me interesa mucho, que no me gusta, pero que me interesa mucho esto de que no me gusta. Entonces es desafiante, pero es entender la lógica detrás de todo esto. Si yo realmente estoy viviendo una situación así, lo primero que tengo que hacer es reconocer de toda mi experiencia de vida, incluso en este presente y con esta pareja, qué es ese chiquitín, qué es ese pedacito que sí me suma. Y aunque parezca que estoy negando mi experiencia presente, yo tengo que ponerle foco o estar atenta a aquello que me suma y quizás correrme de ese lugar un poco para empezar como a promover en mi vida cosas que sean más positivas para balancear
mejor y que el sistema esté como más balanceado en positivo o negativo, porque no puedo negar que está pasando esto, pero si yo me estoy quejando y me angustia y me da miedo, más exacerbo lo negativo. Entonces, en situaciones de este tipo, lo primero que toca hacer es empezar a poner el foco en algo que me nutra, en algo que me sume, en aspectos que quizás están funcionando bien, por más que sea, como digo yo, el 5% de toda mi experiencia presente, le pongo toda la energía a ese 5%. Esto es tremendamente desafiante, ¿eh? Pero es la única alternativa para salir de estos bretes, para empezar a cambiar la energía y cambiar la vibración con la que estamos administrando nuestra realidad. Ahí un poco hablaste, ¿no?, de la victimización, ¿no? De poner eso en el afuera que me está haciendo daño. ¿Cómo juega la victimización en nuestro ser, en nuestro sistema? La victimización es la única enfermedad humana, porque el cáncer, las carencias económicas, los conflictos, las guerras, las injusticias, todo se basa en la victimización. Ahora, hay que entender que la victimización no es me hago la triste o soy dramática. Victimización es no me hago responsable de que todo lo que sucede es una producción de mi conciencia. Creo que hay cosas que no dependen de mí. Creo que hay cosas que tienen que ver con la mala suerte. Creo que hay cosas que son realmente injustas. No hay nada que sea injusto. Esto es muy difícil de entender. Estoy como andándome, pero digamos, estoy hablando con ustedes que ya entienden y probablemente la gente que los escuche también, pero algunos que quizás están un poco ahí como en la duda. La realidad es que yo no atraigo solamente lo que quiero, sino lo que necesito como ser humano, como alma, justamente para lograr madurar aquellas cosas que necesito aprender. Pero entonces, la victimización es creer que no soy responsable de estas cuestiones que me están invitando a crecer. La victimización es creer que la guerra es injusta porque yo no la elijo. A veces las guerras o los conflictos humanos están buscando que cambiemos el juicio, que busquemos otra forma de entender la vida, que busquemos realmente nuestra responsabilidad. Desde el momento en que yo me quejo, que hago juicio de algo que no me gusta, estoy como invitando a la victimización, creyendo que no soy parte de esta humanidad y que yo no lo he elegido. Una parte mía es parte de esa humanidad y una parte mía es responsable también de lo que sucede en toda la experiencia humana. Entonces, siempre digo que, digamos, no habría enfermedades, no habría problemáticas económicas, no habría conflictos si no nos victimizáramos. Es decir, si nos hiciéramos completamente responsables de nuestras vidas y pudiéramos administrar desde ese lugar la certeza de que todo depende de nosotros. Y en ese lugar, cuando yo reconozco ese poder y esa responsabilidad, ¿no?, porque son las dos cosas en simultáneo, una es más difícil que la otra, pero cuando tomo todo el poder, entonces tengo el dominio completo, y cuando alguien tiene el dominio, lo único que quiere es buena onda, abundancia, plenitud, porque empezamos a ponernos corruptos o empezamos a ponernos egoístas cuando creemos que no tenemos ese dominio, ¿no? Bueno, hay alguno que otro que lo tiene, igual es egoísta, pero son casos muy específicos y es otro capítulo. Pero digamos, tenemos que ser conscientes que gran parte de nuestras problemáticas humanas están basadas en la falta de responsabilidad que hace que pensemos que no tenemos poder. Entonces, cuando yo recupero el poder, también recupero la responsabilidad, pero ahí la cosa empieza a andar hacia adelante, hacia donde yo quiero, y empiezo a tener dominio de mi cuerpo, de mi vida y de mis experiencias. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que nos escucha por primera vez, que no está empapado del tema, qué significa la responsabilidad que tenemos que tener sobre nosotros? La responsabilidad significa... Sí, ¿En dónde tenemos que ubicar esa responsabilidad? Es una muy buena pregunta, porque la responsabilidad empieza por hacerme cargo de mí misma, ¿no? De mí mismo. Mismo, por ejemplo, cuando las madres me dicen, ¿qué hago con mis hijos? Primero empezá por vos. Empezá a reconocer qué es lo que vos necesitás. Hacerte cargo incluso de los conflictos o los desafíos que se presentan en tu vida como un aspecto que ineludiblemente busca tu evolución. O sea, cuando yo empiezo a tomar aquello, por ejemplo, esto que te decía, ponerle una carencia económica, carencias económicas, ¿no? O dificultades financieras, ponele. Si yo entiendo que esto en el fondo está buscando que yo aprenda algo, me desvictimizo, es decir, me hago responsable de que por algo me está sucediendo esto, y ese algo es justamente que yo aprenda
un recurso que será muy valioso para mí en ese proceso de vida que elegí para mí en una versión superior, entonces voy a vivirlo diferente a este desafío. Y en vez de verlo como un problema, lo voy a ver como una oportunidad. Ahora, insisto que esto es fácil decirlo, ¿no? Yo lo he transitado en lo personal, no hablo porque sí, o sea, lo he vivido, lo he experimentado, comprendo los beneficios que tiene esto de hacerse cargo, pero empieza por entender que los problemas son en el fondo oportunidades disfrazadas para que yo pueda descubrir recursos, talentos, potencia en mí, fuerza interior, capacidades que de otra manera no las vería, no las podría aprender. ¿Me seguís? ¿Te contesté ahí, Javi? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que súper claro, Pau, y un gran desafío empezar a integrar un poquito de todo esto, pero súper claro, nos diste ahí contundencia en esta frase ahí, ¿no? Como la única enfermedad humana es la victimización. Total. ¿Y qué hacemos con todo eso después? Hay otro tema que te queremos preguntar, porque dentro de todo tu gran conocimiento y experiencia que compartís en redes, además, después vamos a pasar seguramente a compartirlo en Instagram, ¿qué es la numerología? ¿Qué nos trae este gran lenguaje, podríamos llamarlo, que está vinculado a tanto de lo esotérico, a tantas disciplinas, ¿no? Aparece. ¿Qué es? La numerología es exactamente lo que acabas de decir, es un idioma incluso, es un lenguaje en realidad, ¿no? Pero ponele que lo decimos didácticamente, es como japonés, inglés, la geometría, numerología, son códigos que están más allá de las creencias y verdades humanas. Eso quiere decir que a través de la numerología podemos interpretar la vida desde un lugar mucho más noble, te diría, ¿no? Mucho más trascendental, donde mucho más allá de las verdades, porque ¿qué es una verdad? También te podría decir, la verdad es el pensamiento repetido, una creencia repetida por un humano, por varios humanos. Esto que se fue como, ¿no? Fue como corriendo la bola, o sea, se fue haciendo rumor, y de repente hoy todos creemos en algo que dijo quizás una persona, ¿no? Sí. En cambio, la numerología es mucho más pura, en el sentido que es un lenguaje que trasciende toda manipulación humana, ¿no? Que no desde un lugar de victimización, sino desde, nada, está mucho más allá de esa manipulación, y por lo tanto cuando interpretamos el lenguaje de los códigos numerológicos, podemos realmente entender la vida simplemente, más o menos, porque Javi sabe que esto lleva un tiempito entenderlo, pero desde un lugar como muy, muy puro, muy natural, orgánicamente, podemos entender algo que está más allá de lo que quizás nos enseñaron, de lo que quizás vemos con los ojos físicos, de lo que podemos escuchar con nuestros sentidos, percibir con nuestros sentidos. Entonces podemos leer y podemos comunicarnos con la vida desde un lugar, insisto, trascendental, es decir, mucho más allá de lo que se ve, de lo que me dicen, de lo que entiendo a nivel racional, puedo comunicarme con mi alma, con la vida, en ese código estratégico que está buscando siempre aportar o brindarme conocimientos mucho más elevados, podríamos decir, ¿no? Entonces es lenguaje, es código que está más allá, insisto, de esta cosa más básica o simplista humana, de esa manipulación producto a veces de necesidades, producto a veces de, no sé, de imponer una idea, ¿no? Muchas veces a partir de estructuras autoestablecidas, es eso. No sabes, me estoy yendo ya, me conozco. Y no, andate por mí, me gusta. Por favor. A ver, pero, digamos, me gusta esto que entendiste que es un lenguaje, porque cuando, por ejemplo, nosotros en clase, cuando hablamos este lenguaje, no es que digo, yo soy un 1, soy un 2, soy un 3, es hoy que me dice el alma, ¿no? Entonces empezamos a hacer los números y el alma se empieza a comunicar, es casi como una experiencia psíquica, donde realmente cuando entendemos bien los números y entendemos este lenguaje como todo, ¿no? Es un aprendizaje, se empieza a transformar en realmente una conversación viva, ¿no? Y es sumamente empoderante poder comunicarte con el alma a través de los números, con la vida, es como, digamos, tener realmente un poder especial. Entonces es un lenguaje que, insisto, nos brinda mucho poder. Eso sería como la síntesis. A mí me pasó que una vez le hice los números a alguien que no conocía y me terminó diciendo, me conoces más que a mí mismo. Directamente, así me dijo. Pero bueno, ¿cómo se lo explicamos a alguien que no sabe de números? ¿Qué puede conocer en la numerología? ¿Cuál puede ser su darse cuenta? Buena pregunta. Fundamentalmente el porqué de mis circunstancias. No hay nada más liberador que entender
por ejemplo, que, digamos, me robaron porque, claro, mi estrategia álmica es que yo, digamos, vuelva a sentir la confianza o la certeza en la vida, y a partir de ese robo empiezo como a conectarme con entender que en realidad no me sacaron nada, que el poder lo tengo adentro, que tengo, ponele, ¿no?, recursos propios. O sea, cuando yo entiendo a través de la estrategia del lenguaje numerológico el porqué de mis circunstancias, es como una desvictimización natural, es como me libero del drama, empiezo a entender el porqué, empiezo a entender la estrategia de mi alma, empiezo a entender cuál es el sentido de estas cosas que a veces pueden parecer injustas, pueden parecer descolgadas, desubicadas, sin un hilo natural. Empiezo a entender toda la estrategia. Por supuesto, esto lleva un poquito de tiempo, no es algo instantáneo, pero digamos, yo incluso en los primeros niveles, cuando los alumnos empiezan a conectar con toda esta información, es como, ahora entiendo, ahora me cae la ficha, con razón, ¿no? Y esto es tremendamente empoderante porque la persona se desvictimiza orgánicamente. Es como que ahora entiendo cuán relevante fue esta experiencia para mí, versus qué víctima que soy de la vida, que es hostil. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Y no sé si podés, pero a mí me gusta mucho el cuento que contás de los números. Sí. De la energía que tiene cada número, del cuentito ese que el uno entra y de repente se encontró solo. Esa es buenísima porque es como que este cuentito te cuenta cómo hay una lógica detrás de cada número, hay una historia que está evolucionando, se devela la cualidad de cada número a través de algo que tiene mucho sentido, que se va construyendo. Por ejemplo, yo siempre digo que los ceros contienen al sistema, digamos, del humano, que es del 1 al 9, números puros, después aparece un 10 que es complemento, el 1 con 0, y esos ceros contienen lo potencial. Partimos de un 0 que tiene todo y llegamos a un 0, nos vamos después a través del 9 a un 0 que no tiene nada. Ese 0 que representa la cuántica de la experiencia es el todo y la nada en simultáneo, que está por fuera de nuestra experiencia humana, pero que es parte de quienes somos, ¿no? Pero nosotros venimos a vivir la ilusión de que no. Entonces, cuando entramos al plano, en este uno está solo y es justamente quien viene a empezar a accionar, a tomar decisiones en un plano que todavía no presenta nada, y por eso la dificultad o el desafío de las personas que tienen uno en su carta estratégica, como le decimos nosotros, o en su vibración, es justamente empezar sin parámetros, ¿no? Crear desde lo inédito, lo original, y eso es un gran desafío, demanda poder tener la certeza, ¿no?, de saber qué puedo hacer y cuánto valor tiene lo que puedo aportar. Aparece el 2 en escena y a diferencia gigante del 1, el 2 cuando entra lo ve al 1, no ve la nada, no ve algo vacío, lo ve al otro y dice: mi vida sos vos, mi mundo sos vos. Y el 2 representa los aspectos vinculares y representa justamente el poder apoyar, compartir, y ahí está la lógica, ¿no? Porque cuando el 2 entra en escena y encuentra ese 1, dice: bueno, mi vida es el 1. Entonces empezamos a entender, y cuando las personas que tienen mucho 2 y que viven en conflictos con sus parejas o con sus vínculos, dicen: con razón, tengo tanto despelotes con los vínculos, porque claro, mi vida son los vínculos. Cuando aparece el 3 en escena, por ejemplo, después de que el 2 se conectó con ese 1, el 3 dice: pero acá ya se armó el grupo. El 3 tiene la tendencia a sentirse que es sapo otro pozo, que los otros no lo integran, que digamos que hablan de él, no es el chisme, es la mirada del otro, es un número complicado porque no termina de sentirse aceptado, y también tiene lógica porque es el tercero en discordia, ¿no? Entonces los números, mucho más allá de una lista, como digo yo siempre, ¿no? El 1 es esto, es el líder, el 2 es el vínculo, o sea, tienen lógica. Y cuando empezamos a entender la lógica, como decíamos recién, empezamos a entender el lenguaje, que es va mucho más allá de una lista, que ya empieza a tener todo un sentido ilimitado, ¿no? Bien, pero sigo. Cuando pasamos al 4, ¿sí? Que algunos preguntarán: ¿y cómo sé qué número soy? Es que tenemos muchos números. Pero acá un poco la idea es entender, cuando empezamos a entender de números, que si encuentro, por ejemplo, si nací un 1, ya sé que hablamos del 1. Si nací, que yo en julio, sé que me vas a hablar, cuando hables del 7 voy a estar como apelando a ese 7. O sea que por algunos números ya conocemos, aunque no los conocemos todos. Cuando ingresamos a la energía del 4, el 4 me está contando que después de haber pasado por ese 3,
donde se terminó de conformar esta pequeña comunidad, el 4 quiere empezar a ordenar la comunidad. Entonces el 4 habla de trabajo, habla de convenciones formales, habla de la casa, habla de la vestimenta, habla de la seguridad. Entonces el 4 viene a dar orden a las cosas. Entonces la persona, por ejemplo, que porta 4 no siempre va a ser ordenada, pero sabe que ese es un tema en su vida, por ejemplo, ¿no? Pasamos al 5 y el 5 dice, bueno, ahora me quiero ir de joda de nuevo, me quiero ir a la búsqueda de la aventura, porque ya se ordenó todo, y el 5 dice, ahora quiero salir a explorar de nuevo. Ahora, quien porta el 5 no siempre es relajado y aventurero, a veces es muy rígido, justamente porque el 5 lo invita a buscar en algún momento esa necesidad de ir a la búsqueda de las aventuras. Luego aparece el 6, que representa después de la búsqueda de la aventura, es porque el 5 lo logró, el 6 más consolidado dice, bueno, ahora quiero tener un hogar, ¿no? Porque el 4 desarrolló la casa, la seguridad, pero todavía esto no es hogar. El 6 dice, bueno, ahora yo voy a trabajar con los aspectos más del amor y voy a construir un hogar en mí misma, adentro, y luego con otros, ¿no? Compartiendo con los hijos, con un matrimonio. El 6 representa también los aspectos del matrimonio. Luego pasamos un 7, que por lógica ahora también quiere volver a renovarse, ¿no? Ya se estableció, así como hizo el 5, el 7 dice, bueno, ahora me quiero ir a recorrer el mundo, quiero trascender la ilusión, quiero encontrar otras verdades. Por eso el 7 es tan mental, tan introspectivo a la vez. Podemos tener 7 hiperestructurados o 7 que ya empiezan a descubrir la relevancia de la metafísica, de la trascendencia, ¿no? Pero en todo caso, el 7 tiene todo un dilema con sus pensamientos y con sus verdades. Luego aparece el 8, que después de que el 7 hizo la introspección, salió al mundo, recorrió la vida, descubrió nuevas verdades, el 8 dice, bueno, ahora, al igual que el 4, en una versión superior, hay que empezar a desarrollar cosas, proyectos, emprendimientos, construir grandes, oportunidades para que otros también puedan nutrirse. El 8 es el gran emprendedor y es aquel que va a administrar los grandes poderes, como la política, el dinero, aquello que tiene que ver también con los aspectos negativos, como los aspectos de la violencia, de los aspectos, o sea, el 8 va a conectarse con aquello que es poder para poder en algún momento equilibrar todo ese poder y que sea constructivo. Y finalmente, adentrándonos en el 9 después de todo este camino dice, digamos, qué divino todo, pero me cuesta soltar ahora. El 9 tiene el gran dilema de no sentirse suficiente, de sentir que todavía le falta, porque en el fondo está buscando excusas para no soltar y no volver a ese 0. Por lo tanto, tenemos a 9 ultra apegados, muy sacrificados, que todavía no pueden disfrutar de esa abundancia. El 9 representa también la sabiduría de poder comprender que el ser humano ya es pleno, ya es abundante, porque ya contiene a esos 8 números. Entonces el 9 es el número quizás más existencial, que viene a disfrutar de la vida y es el que más le cuesta. Y ahí finalmente terminamos con ese 9 que, como el 8, grandes poderes, también representa la muerte, estamos en el año 8 ya que estamos, el 9 viene a disfrutar o experimentar el duelo, porque ya comprendió, ya, digamos, se hizo sabio y por eso vuelve al 0. Esto es como un cuentito que tiene mucha lógica, pero que lo vivimos y lo portamos todos los días. Sí, excelente, excelente. La verdad que mucha información ahí que nos va quedando. Argentina, y este 2024, como decías ahí, año 8, año del dragón para los chinos, que el 8 también tiene mucha relevancia en su cultura. ¿Qué nos podés traer ahí? Algo que nos puedas compartir desde el aspecto que quieras. El 8 es el fuego, ¿viste? El dragón es el fuego también representante. Tiene que ver con justamente la capacidad de poder destruir, ¿no?, en un minuto todo lo que se construyó. Es decir, el 8 tiene el gran potencial de ser el gran constructor o el gran destructor. Y estaremos viviendo la Argentina, que incluso es 8, porque cuando vos le haces la numerología a la palabra Argentina, da 44-8, 44, que después se reduce a ese 8, 4 más 4. O sea, la Argentina está experimentando justamente los grandes desafíos de una economía desequilibrada, por ejemplo, ¿no? Y digamos, en el año 8 vamos a estar como viviendo las consecuencias, porque el 8 también es el karma. Entonces estamos experimentando la responsabilidad de entender que quizás digamos, no podemos seguir pensando mágicamente, aunque la magia está en la responsabilidad, y la responsabilidad es magia, ¿no es cierto?
las brujas sabían que tenían que tener una receta para poder hacer la magia. Cuando la Argentina descubra o madure, entienda que hay que tener disciplina, representación del 8, que hay que tener responsabilidad personal en todo lo que aporto al sistema, en que tengo que dejar de quejarme, que es el aspecto negativo del 8, para pasar a ser un ente efectivo, ¿no? Una persona constructiva, ¿no? Que empieza también a aportar creatividad y lo propio. Cuando entendamos que somos parte de esta experiencia y que no depende de una sola persona, que votamos y punto, cuando empecemos a entender la responsabilidad y dejemos de quejarnos, vamos a poder recuperar, digamos, en esa responsabilidad, volver a recuperar ese poder para reconstruirlo, ¿no? Ahora, como el 8 es kármico, en un año 8 no podemos hacer mucho más que vivir las consecuencias de nuestras irresponsabilidades, nuestra desidia, porque el 8 también nos muestra la desidia, producto de aquello que dijimos, bueno, en algún momento se va a resolver, y en algún momento hay que vivir las consecuencias. El 8 me presenta esto, pero la realidad es que vamos a aprender mucho en un año 8, vamos a poder recuperar gran parte de nuestro poder reconociendo la relevancia de cuidar lo que tenemos, de poder ser conscientes de lo que tenemos que aportar versus lo que queremos esperar desde afuera, que es el 8 bien representado, para que en un año 9, que es el cierre de ciclo, que será el 2025, podamos realmente volver a ordenar todo esto y decir, aprendí la lección. O sea, entre el 2025 y el 2026 depende cuánto aprendamos nuestras lecciones y cuánto comprendamos el valor de nuestra gestión y nuestra responsabilidad, realmente podemos esperar una Argentina muy diferente. Y esto es totalmente posible, porque en realidad el argentino es tremendamente creativo. Lo que pasa es que el gran defecto del argentino, que representa a la Argentina, es su queja constante y su búsqueda de que la solución me la dé el afuera, como decíamos hace un ratito. Entonces, cuando empezamos a reconocer que estas consecuencias se producen porque como grupo no somos del todo solidarios, no pensamos en el vecino y no tenemos una conducta disciplinada y consciente, cuando aprendamos esto, en realidad tenemos grandes posibilidades de ser un país muy rico, porque tenemos muchísimos recursos, muchísima creatividad, y la Argentina de por sí, en ese 8 me está hablando de que hay una energía inteligente que nos conduce y que busca nuestro despertar para redescubrir nuestros recursos personales y de país. Pau, te queremos agradecer y quiero que me cuentes un poco, bueno, ¿qué me voy a encontrar en Universia? Ahí que ya formamos ya 6 años. Ya tremendo, es una facultad. Total. A ver, digamos, mi visión desde hace mucho tiempo fue realmente armar una facultad. Por supuesto, pero ¿con qué? ¿A quién le vas a pedir? ¿Dónde el certificado? No, ningún certificado. O sea, el certificado está en el nivel de sabiduría, en la capacidad para desarrollar la didáctica, porque una de las cosas con las que me crucé y que era mi gran, digamos, esto que yo buscaba como desafío personal es, yo entiendo todo, pero ¿cómo lo logro esto? Que dicen que tengo que hacer, que entiendo, incluso que intuyo que tengo que lograr, ¿cómo lo hago? Porque es muy fácil decir, la ley de la naturaleza dice que vos tenés que hacerte responsable. Sí, pero ¿cómo hago? Porque tengo todo esto de pelote. ¿Cuál es la técnica? Entonces, Universia esencialmente es una universidad que tiene didácticas en las que podemos fácilmente poner en práctica aquello que en teoría podemos entender, pero en la práctica cuesta digerir y poner en movimiento para que se organice, que sea orgánico en nosotros. O sea, Universia es una universidad para aprender a vivir desde un lugar distinto, para poder recuperar el poder, pero técnico, didáctico, práctico. Esa es la esencia, porque eso es lo que yo busqué para mí, y digamos, en mi propia experiencia que se fue desarrollando, descubrí que también quería compartirlo, porque otro me decía, ¿cómo hiciste? Bueno, te tengo que explicar, sentate y te explico, ¿no? Y tenés que hacer esto, o sea, no es automático, hay un proceso que hay que experimentar, que se basa en el conocimiento y luego en poner en práctica, pero lo divertido de una universidad, vos lo sabés, Javi, bueno, nivel 5 ya no tanto, es un poquito más intenso, pero al principio es muy divertido, es lúdico, es liviano, porque la idea es que nosotros nos divertimos, no somos serios. La persona seria no es muy espiritual, nosotros somos divertidos, nos sentimos contentos, vivimos la vida con optimismo y con positividad, genuinamente. Entonces, así también lo son las prácticas. A medida que vamos evolucionando, se ponen un poco más intensas, pero porque estamos más preparados para administrar. Pero técnicamente es encontrarte con
con la teoría llevada a la práctica, con didácticas que te permiten incorporarlo en lo cotidiano, es poder realmente que esto te atraviese para poder vivir desde ese lugar, no tanto en la teoría, sino en la experiencia real. Me vas a matar, pero para el final, ¿qué didáctica sencilla, cortita, concisa Es la triple C. le podemos dejar a los que nos están escuchando? A ver, ¿qué didáctica cortita? Yo siempre hablo de esta porque para mí es genial. Para empezar a desvictimizarnos, que sabemos que es digamos, la semilla que genera las carencias económicas, los conflictos vinculares, las problemáticas físicas, de enfermedades y demás, lo primero que tengo que hacer es cuando yo digo, porque la vida, porque el otro, porque lo que me pasó, es girar el dedito, apuntarme a mí misma y volver a recuperar pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que toca aprender? ¿Qué me está pidiendo la vida? Cuando yo hago ese giro de conciencia, cuando paso el observador victimizado a poder indagar o por lo menos preguntarme para qué esto me está sucediendo desde un lugar de búsqueda de poder, ya la vibración de mi sistema cambia. Yo que puedo ver el aura, ¿sí? Veo como la persona se le expande energéticamente el aura solamente con mover ese dedo, con tomar conciencia de preguntarme para qué versus seguir en la queja melodramática totalmente improductiva e incluso, diría, destructiva. ¿Te sirvió? Perfecto. Excelente. Perfecto. Hay que empezar a darse cuenta cuando uno se victimiza, ¿no? Porque... A ver, digamos, yo te lo digo fácil, cuando te estás quejando. Ay, qué cagada, ay, qué injusto, esto no tendría que haber pasado. O sea, cuando yo me descubro en la queja, ¿no? Incluso a veces es la angustia, ay, pobrecita de mí, ¿no? O sea, cuando descubro que estoy vibrando en un lugar que no me favorece, que me hace sentir mal, que me incomoda, ahí vuelvo con el dedito y digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que la vida quiere que yo aprenda? Y aunque yo no sepa la respuesta, acá está la clave, aunque yo no entienda por qué cazzo la vida me presenta todo esto, ya de por sí esa autoindagación me está empoderando mucho más de lo que yo creo, de lo que la gente pueda creer. Pau, te agradecemos mucho, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Placer. Y ahí en Gran Gurú, ahí lo estamos poniendo para en Instagram, y universia.online para los que están en el CPU o los que tienen en la computadora. O .space. Punto space. Claro, porque este online es para los alumnos, que igual si se meten en el online van a encontrar un montón de info, pero es universia.space como el espacio, ¿viste? Como el espacio SPACE. Ahí es como el sitio más para aquellos que todavía no son alumnos y que quieren descubrir un poquito más que es Universia. Entonces universia.space y glam.guru la pueden encontrar en las redes sociales. Pau, te agradezco un montón. Un placer, chicos, gracias por invitarme. Gracias. Y siempre que me necesiten voy a estar, como siempre digo, Javi. Les mando un beso enorme. Un beso, Pau. Muchas gracias por todo. Un placer. Chau, chiquis, besitos. Igualmente. Bueno, llegamos al final. Así es, uy, cuánta información. Hay mucho. Pero todo va por ahí, ¿no? Está dentro el cambio. El cambio nos pertenece a nosotros, y no solo que nos pertenece a nosotros, sino que nos empodera a nosotros. Nos da poder sobre lo que estamos viviendo. Total. Esa es la buena del día, ¿no? Como puede ser complejo, pero al empezar, ya como decía Pau ahí, ya cambia completamente todo. Cambia la historia. Y va a ser complejo porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay que empezar a, por lo menos como decía Pau, a cambiar, ¿no? El dedito hacia afuera, empezar a ver hacia adentro y empezarnos a preguntarnos qué queremos en realidad. ¿Qué queremos? Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Les mando un beso grande. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.